Buenas tardes, su atención por favor. Vamos a dar inicio al primer debate que tiene por título Jueves de Reflexión sobre Ciencia y Religión. El día de hoy, siendo jueves 21 de abril, les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí presentes. Y como primer punto, quisiera señalarles la dinámica general en que va a consistir este debate. El debate va a consistir en realizar una pregunta a cada uno de nuestros tres ponentes. Ellos tendrán un tiempo de respuesta de 5 minutos. ¿Okay? Cada uno tendrá tiempo de 5 minutos. Acto seguido habrá una segunda ronda donde podrán seguir desarrollando sus puntos de vista o podrán tomar los puntos de vista del otro compañero. El día de hoy estoy feliz, me siento tranquilo. Quiero presentar a cada uno de nuestros participantes. Empiezo por Antonio Yeca Justo, graduado de médico con especialización en cirugía general en la Universidad de La Habana, Cuba. Paralelamente a su actividad como médico, ha tenido también un destacado papel como articulista y escritor en diversos diarios y revistas latinoamericanas. Fue secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Trabajadores Cubanos de la Comunicación Social y la Cultura, vicepresidente para el área del Caribe de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social. Ha publicado los libros Cuba y la Integración Latinoamericana en 2007, Relatos Breves y otras cosas más, Sardinas en Botella, 2010, y su último libro, Señores, yo no me dedico a eso. Desde 2011 y hasta el presente ha impartido diversos cursos en la UNAM, Canadá, concerniente a la historia, cultura y proceso de integración latinoamericana, presencia francesa en América Latina, pueblos aborígenes de Cuba y las Antillas. Por favor, demos un aplauso a nuestro segundo participante el día de hoy es Crescent Guillot. Nació en Suiza hace muchos años. A los 20 vive una experiencia que lo lanza a una gran aventura que sigue viviendo hasta el día de hoy. Ha estudiado en Madrid, Barcelona, la Universidad de los Jesuitas en Roma, la Gregoriana en Alemania, México, un máster en Ottawa, Quebec City y Lille en Francia. Después de haber vivido y trabajado en Jalapa y Córdoba en México, llega a Ottawa, en donde ofrecerá el servicio de pastor y párroco por 29 años a comunidades francófonas e hispanófonas. Durante ese tiempo inauguró un departamento de asesoría en el Centro Católico para Inmigrantes. En 2002, a los 58 años, realiza un sueño de joven, lanzándose en un viaje insólito a través del sureste de Asia para confrontar su fe con las grandes religiones no monoteístas. Jubilado de la diócesis de Ottawa, sigue ofreciendo servicios de psicoterapia y da retiros aquí en Río. Demos un fuerte aplauso a Crescent Guillot. Y nuestro último participante, Ramón Peralti Fabi, licenciado como físico en 1971, maestría en ciencias en 1973, doctor en ciencias en 1975, todas ellas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de ciencias en la facultad del mismo nombre en UNAM, ha sido profesor de termodinámica, física, estadística, fluidos y mecánica celeste, ha impartido 95 cursos, ha dirigido 26 tesis, tiene 73 publicaciones de investigación y difusión y 150 trabajos en congresos. Publicó el libro Fluidos, apellido de líquidos y gases, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2000. Fue vicepresidente y presidente de la Sociedad Mexicana de Física de 1980 a 1984. También ha sido profesor invitado en España, Estados Unidos de América, Alemania y Francia. Director de la Facultad de Ciencias en la UNAM en el periodo que va del año 2004 al 2010 y actualmente director de esta institución desde el año 2014.
Demos un fuerte aplauso a Ramón. A continuación, les hago saber al público el orden en el que van a participar, en el que van a responder la pregunta. Nuestro primer exponente será el doctor Ramón Peralti Fabi, ¿sí? Acto seguido Gracián Giró y por último Antonio. Para la segunda ronda vamos a invertir el orden de respuestas. ¿Okay? La pregunta para todos mis queridos aquí presentes es la siguiente. Doctor Ramón, ¿cuál es su postura frente a la ciencia y a la religión y qué relación tiene? Gracias. Lo que quisiera es decir algo que de alguna manera es parte de esta invitación a todos. La intención, inclusive más que una mesa de debates, es invitarlos a una reflexión sobre estos temas que a todos nos interesan, a todos nos tocan de diferentes maneras, han tenido que ver con la vida de cada uno, en algunos casos de manera profesional, en otros porque pues, uno está rodeado del tema en diferentes formas. Y también a mí me toca en forma profesional, pero la otra parte, la ciencia. Y quisiera empezar por tratar de definir lo que al menos voy a entender yo aquí por ciencia. Y primero, quiero pensar solo en las ciencias naturales. Hay muchas otras áreas del conocimiento que se les llama también las ciencias sociales, las ciencias económicas, etc. Yo me quiero restringir nada más para fijar ideas en las ciencias naturales. La física, que incluye la astronomía, la geofísica, la termodinámica, etc. Y por supuesto está la biología, la química, y casi me quedaría con esas. Las matemáticas podríamos debatir si es o no ciencia. Y luego quisiera decir algunas cosas respecto a esta actividad. La ciencia tiene como único dogma o suposición es que existe un mundo objetivo real independientemente de nuestra conciencia y nuestras opiniones. Ese mundo está allí y es el que uno quiere entender y estudiar. Y el objetivo de las ciencias es hacer el mundo, el universo, inteligible, comprensible. Y eso es de lo que se trata. Y la estrategia esencial de la ciencia es usar la evidencia como argumento fundamental para hacer comprensible nuestro mundo, lo que nos rodea, y eso incluye a nosotros mismos. Porque a veces se habla, y aquí cuando hablo de ciencias naturales, incluye a las personas, y todo lo que tiene que ver con el mundo, desde los átomos hasta las galaxias y todo lo que está en medio. Algunas cosas son más difíciles de abordar porque son más complejas. Eso incluye el tema de la estética, del amor, del pensamiento humano y la conciencia. Mi punto es que son temas de las ciencias naturales. Y yo diría que en los últimos 30, 40 años ha habido un cambio cualitativo en nuestra comprensión de esos temas aparentemente ajenos a la ciencia. Por otro lado, la religión, que es el conjunto de ritos, creencias, de alguna manera acuerdos de carácter sobre todo social, que por un lado buscan explicar el mundo, pero a la vez vincularlo con algún ser superior o conjunto de ellos, ya sean ángeles, dioses, diosas o lo que sea, pero también por argumentación me quisiera referir básicamente a las grandes religiones que no necesariamente son monoteístas. Ciertamente están las cristianas, que son pues, 36.000 denominaciones y más de 2.100 millones en el planeta. Está la religión musulmana con 1.600 millones, está la religión hindú, los budistas, y las demás son un conjunto realmente pequeño, como de unos 150 millones que incluyen todas, desde pequeñitas como cosas raras como la cienciología y estas cosas, que ni siquiera quisiera abordar. Me quiero concentrar en las grandes religiones. Y estas creencias que de alguna manera buscan este vínculo con alguna deidad, lo que hacen es basar toda la argumentación en la fe. No son argumentos racionales, no es la razón. Y a veces algunos se ofenden porque uno dice, bueno, es que es irracional, y en cierto sentido ese es mi punto de vista, lo es. La religión es algo que tiene que ver con la fe, uno cree cosas sin ninguna evidencia,
sino en todo caso son textos escritos casi todos hace muchísimo tiempo, y estos textos de alguna manera reflejan la base de estas creencias. El contraste entre la evidencia y la fe es lo que de alguna manera lleva a que la ciencia y la religión, en el sentido amplio de la palabra, más que complementarse, porque abordan magisterios distintos, en mi opinión, se contraponen. Y me gustaría elaborar el por qué considero que ese es el caso. Gracias. La misma pregunta para Gracián, la repito. ¿Cuál es su postura frente a la ciencia y la religión? Y desde su punto de vista, ¿qué relación hay entre estas dos? Gracias, Ramón, por su explicación. Es cierto que, como alguien me decía, vas a defender la fe, ¿no? Yo no vengo a defender nada esa noche, de hecho nunca he defendido nada. Para mí la fe es ante todo una gracia, o si quieren es una revelación que uno experimenta. Ahora, yo, siendo joven, viví en una familia católica, no practicantes, es decir, dominicales, nada más. Y siempre me preguntaba, ¿por qué uno tiene que pagar la muerte de Cristo en la cruz? Yo decía, pero ¿por qué tenemos que pagar? Y a los 20 años pasé por una depresión, por dificultades, viví una experiencia que ni la encontré en una iglesia, ni la encontré en una charla, en un retiro, sino que la viví en la montaña en Suiza, y esa experiencia me propulsa, cambia mi vida. Es como si de repente mi visión de la vida era negro y blanco, y de repente mi visión se transforma en colores. Es como que de repente veo colores. Ahora, es difícil platicar de eso, pero es como si se siente uno amado incondicionalmente y gratuitamente por alguien que yo llamo Dios, ¿no? Es cierto que cuando uno vive eso en el momento, no sabe cómo expresarlo, no sabe qué hacer con eso. Y busqué, ¿no?, la manera de cómo, no explicar, cómo vivir eso, porque eso no se explica, porque parece una tontería explicarlo, ¿no? Como tú dices, ¿no? No es científico, no hay, diría, un racional frente a esto, es experimental totalmente. Para ejercer esto, para buscar eso, me meto en una comunidad en España, la cual me hace vivir totalmente lo contrario de mi experiencia. Me mete en una situación de retribución, donde uno tiene que pagar ese amor de Dios para con uno. Yo decía, ¿por qué pagar? ¿Por qué pagar? Y de hecho, sí, vivía el juego, me apliqué a vivir totalmente lo que me pedía, pero con el tiempo siempre estuve buscando. Entonces estudié mucho, me metí a estudiar mucho, buscando una respuesta. Y ciertamente me voy a apoyar sobre un gran físico, un gran premio Nobel del año 96, que se llama William Daniel Phillips. Puede ser que lo has conocido, o al menos oído hablar, como físico. Él tuvo su premio Nobel por el desarrollo de métodos para enfriar y capturar átomos por láser. Y él se dice, soy un científico, eso lo dijo en su discurso, soy un científico serio que cree seriamente en Dios. Dice, muchos creen que la ciencia se opone a la comprensión de que el universo es una creación amorosa de Dios.
que la ciencia y la religión son enemigos irreconciliables, pero no es así, dice el hombre. ¿Qué es tiempo? ¿Qué pasa? Apenas voy Dice, soy un físico, hago investigación tradicional, publico en revistas como tú, presento mis investigaciones en reuniones profesionales, enseño a estudiantes, etcétera, etcétera. En otras palabras, soy un científico ordinario. También soy una persona de fe religiosa, asisto a la iglesia, canto gospel, debe ser pentecostal, en el coro, todo domingo voy al catecismo, rezo con regularidad, trato de hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con mi Dios. En otras palabras, soy una persona común de fe. Dos virtudes que yo puedo llamar la humildad. Y no es una contradicción con ser científico. Y acabo con esta frase, dice... No es necesario que todo enunciado sea un enunciado científico, ni tampoco por ello los enunciados que simplemente no son científicos pasan a ser afirmaciones inútiles o irracionales. La ciencia no es la única manera útil de ser la vida, de ver la vida, razona este hombre. Como físico observo la naturaleza desde un punto de vista particular. Veo un universo ordenado, hermoso, en el que casi todos los fenómenos físicos pueden ser entendidos con unas pocas y simples ecuaciones matemáticas. ¿Me voy a echar el agua? A pesar de todo, creo más gracias a la ciencia que a pesar de ella. Como está escrito, dice en la epístola a los hebreos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Gracias por el Muy bien. Y en esta primera ronda, cerramos esta primera ronda con la respuesta de Antonio Yaca. ¿Cuál es su postura frente a la ciencia? ¿Cuál es su postura frente a la religión? ¿Y qué relación tiene? A mí me ha tocado la parte más difícil. Y me voy a remitir a las corridas de todo, ¿no? Cuando los matadores que me han precedido han hecho unas exposiciones tan brillantes, pues, es muy difícil que a mí me den rabo de orejas. Pero en fin, voy a tratar de responder a la pregunta y voy a tratar de ser el fiel de la balanza. Me da la impresión de que el profesor Fabi, pues, no es religioso. Debo haber sido confuso. Y me da la impresión de que García, pues, cree en Dios. En fin, yo creo que soy el fin de la balanza. Yo interpreto la ciencia en un sentido, bueno, un poquito más amplio que como lo acaba de interpretar o de exponer el profesor Fabi. Se ha restringido un poquito a las ciencias naturales y bueno, yo quisiera ser un poquito más abarcador. Y ciencia es todo el conocimiento humano, organizado de forma sistemática, mediante un método científico, todos lo conocen, hace ya centenares de años, y que por supuesto tiende al mejoramiento de nuestra especie, de nuestra raza, de nuestra sociedad. Bien, entonces en un sentido más abarcador pues me quedaría con todas las ciencias y con relación a la religión quería precisar unas cosas porque hemos hablado indistintamente de fe, creencias y religión y son cosas diferentes desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista la fe es un fenómeno individual, es algún tipo de revelación, de conocimiento, algo que está metido en la conciencia de los seres humanos, independientemente del grupo étnico o racial al cual pertenezcan, independientemente de la época a la que hayan pertenecido, pero parece haber sido un fenómeno generalizado dentro de la especie humana una vez que salimos, pues quizás de los estadios más primitivos, de la horda, etc., ¿no?
Y siempre me ha llamado la atención el por qué razón este fenómeno, que hasta el momento voy a llamar de fe, como cuestión individual, pues se produce en la especie humana. La religión es otra cosa. La religión es una organización social. ¿Ok? O sea, la religión habitualmente comporta pues, un grupo social que se organiza a través de una creencia basada en la fe. ¿Bien? Y a partir de aquí, pues crea un sistema que, por supuesto, comporta órdenes jerárquicos. No sé, dentro de la Iglesia Católica tenemos desde el Papa hasta, bueno, los más simples laicos, comporta ritos, comporta una dinámica que concierne al conjunto y que habitualmente rige la vida individual de estas personas y además rige la vida del conjunto, ¿no? En este sentido, yo honestamente no soy un individuo religioso, no soy un individuo que asista todos los días a una iglesia, que vaya a una misa constantemente, a ninguna de ellas, ¿no? Sin embargo, creo que soy un hombre de fe, tengo fe en algo. Ojalá que mi razonamiento sea cierto, ojalá tengamos, no sé, algún poder un poquito más allá del nuestro y que nos ayude a arreglar un poco las cosas aquí en la tierra, que por cierto no andan muy bien. Y ya todos ustedes conocen los desastres por los que pasamos en pleno siglo XXI, cuando se supone que la humanidad ha transitado un larguísimo camino que nos debió haber llevado a una sociedad mejor a nivel mundial. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día ni se explica por la ciencia ni se explica por la fe. En fin, vamos a apartarnos un poco de eso y en fin, creo que en el aspecto científico pues también lo soy. Tengo que serlo. Yo soy médico, soy cirujano. Durante casi toda mi vida me he dedicado pues, a operar a mis semejantes. En ninguno de ellos, esto me lo han preguntado otras veces cuando he tenido que abrir el tórax, el abdomen, quizás en ocasiones la bóveda craneana, les he encontrado el alma. Nunca más que alguien me pregunta, bueno, ¿y el alma dónde estaba? No, el alma no la vi ahí. Obviamente, ¿no? Bueno, de todo he sacado el hígado, la apéndice, todo, lo que sea, pero el alma no estaba. En fin, por supuesto que creo en la ciencia, soy parte de ella, trato incluso de hacer mis aportes a esto que en términos generales definimos como ciencia, bien sea en el campo de la historia, bien sea en el campo del conocimiento médico, que es el que más me he dedicado. Y en fin, no veo contradicción, más bien veo una interrelación entre religión y ciencia y creo que esta relación, pues, ya me van a ofrecer el poco. De hecho, he de decirles que es mezcal, no es agua. Ay, pero porque, bueno, creo que esta... Sí, ¿verdad? No, ya voy concluyendo, tampoco quiero volver al auditorio, ¿no? En fin, es que, bueno, esa es mi postura, esto es lo que yo creo, gracias por el agüita, y bueno, hasta aquí llego. Y gracias al auditorio por escuchar mis puntos de vista. Gracias. Muy bien, una vez finalizada esta primera ronda, va a haber una segunda ronda. La siguiente ronda es el orden se invierte, es decir, iniciamos una vez con Antonio Yaca, donde puede continuar con su punto de vista o puede tomar los comentarios de los otros participantes. Entonces, el tiempo es de usted, don Antonio. No vamos a tener preguntas entonces. En esta segunda ronda me gustaría que continuaran con... Se probablemente pueden tomar los comentarios de los... Yo quería, bueno, ya que puedo continuar, voy a tomar algunas notas, porque en realidad yo dentro de todo este maremán que estamos discutiendo, pues creo que soy un espécimen un poco raro, ¿no? Porque mi formación académica fue en Cuba, como ustedes saben que es un país socialista, teníamos una enseñanza marxista, o sea que me gustaba o no me gustaba, yo tenía el marxismo, y el marxismo no es precisamente amigo de la religión. Bueno, famosa es la frase de Marx, que la religión es el opio de los pueblos. En fin, hay muchísimas personas que han tratado de defender a Marx, incluso después que vino todo este rollo de la teología de la liberación, y que si
Marx no quiso decir que la iglesia era alienante o alienada del pueblo, sino que el opio en aquel entonces era parte del láudano, un medicamento que se usaba en el año, en el siglo XVIII, XIX, etc. Pues esto era una manera de aliviar los dolores en la población, una interpretación muy, digamos que edulcorada, ¿no? Pero en fin, independientemente de que tuve que estudiarme a Marx, a Engels, a Lenin, inclusive a Feuerbach, a Hegel, a toda esta serie de individuos, no sé, creo que algo de fe que yo en algún recuerdo, en algún pedacito ahí de mi conciencia, no solo de la mía, sino del pueblo cubano. Y ahí voy a hablar de una experiencia ya pues un poquito, no personal, sino de país. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en la época en que tenía que estudiar estas cosas, yo era un muchacho, igual todavía lo sigo siendo. Pero en fin, era más muchachón que ahora. Pues había una feroz campaña en Cuba contra la iglesia y de la parte de la iglesia católica. Pues, fue de las que recibió, pero más fuerte recibió la secta de los testigos de Jehová por otras características, ¿no? En fin, entonces las iglesias estaban vacías en Cuba. Usted no veía a nadie en la iglesia, porque había un poco viejitos ahí que iban a la misa hacia acaso, a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y hasta ahí estamos muy bien, y eso se mantuvo durante años, durante decenas de años. Se suponía que las nuevas generaciones, pues, llegarían a un estado tal de ateísmo que la iglesia en Cuba tendría que desaparecer, o por lo menos eso es lo que la teoría marxista se decía, o el final que veíamos de toda esta película, ¿no? Y luego en la primera llega un señor que fue papa, se llamó Juan Pablo II, creo que todos ustedes lo conocen, hoy en día San Juan Pablo II, y no sé por qué razón, porque la realidad es que no tengo una explicación científica para eso, tampoco tengo una explicación muy religiosa, sí tengo una explicación quizás de fe. Luego en la primera, aquella ola de simpatía que despertó el Papa hacia la fe, hacia las creencias, hacia las religiones, hacia la Iglesia Católica, despertó una religiosidad en el pueblo cubano que yo honestamente no había visto durante los 30 años anteriores. Bueno, algo está pasando aquí y yo no tengo explicación. Pero o todo el mundo está calladito o todo el mundo tiene una tremenda doble moral. Y sí, esta es otra posibilidad también. Y bueno, si hay algo que siempre he combatido es precisamente la doble moral, ¿no? No sé, me da la impresión de que soy tan libre como la libertad que tengo de expresar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Y esto lo puedo hacer delante de este auditorio o de cualquier auditorio. Quizás en otro lugar me rompa la cabeza si digo algunas cosas. De hecho, me la rompieron en Cuba y después me la rompieron en Venezuela y por eso estoy aquí. Esperemos que no me la rompan aquí porque no sé para dónde ir. Pero bueno, redacción, quería mencionar estas cosas, el papel de la ciencia y de la religión. Yo creo que el papel de la ciencia y la religión en la sociedad de hoy, que es la pregunta en concreto, ya veo que se está levantando nuestro amigo Ramón, me va a dar más agua. Y en primer lugar no tienen papeles incompatibles, ¿no? En segundo lugar, yo creo que ambas tienen que estar aunadas a una cosa que es básica, que es fundamental, que nos toca como especie, al progreso de la especie. Tenemos que lograr una sociedad humana mejor. Y ese debe ser el objetivo tanto de la razón como de la fe, tanto de las creencias como de la ciencia, tanto de la religión como de las universidades. Y con esto termino antes de que me ofrezcan el agua. Parece que en esta ocasión iba a servir de vino tinto. Muy bien, doy el paso a Gracián. Sí, gracias, Ramón. Don Antonio, perdón, porque me estás ayudando mucho. Hay una palabra en el Evangelio que dice, la verdad los hará libres. Ahora, yo no estoy de acuerdo de la explicación que das sobre el opio de Marx, ¿no? Okay. Él habla ciertamente de un cierto oscurantismo que existió en la iglesia, de una forma de desconocimiento, de miedo a la ciencia, y por lo tanto critica esa parte, un dominio de la iglesia sobre el pueblo. Y yo creo que
Eso ha sido un factor de la teología de la liberación, ¿no? de liberar a la gente de este miedo de Dios, justamente, que mantenía al pueblo servil. En esto, ¿no? Para mí es importante lo que decía. Así como usted nació en Cuba, país socialista, yo nací en Suiza, país capitalista, así como usted fue inmerso en el marxismo, yo fui inmerso contra el marxismo. Desde joven hacíamos parte de células para justamente deshacer para demostrar el error del marxismo, ¿no? su forma errónea de entrar en la sociedad. Sin embargo, cuando yo hago esa experiencia a los 20 años, eso me propulsa a ir a España, y veo en España un país también que vivía de un devocionismo, de un servir, de una forma servir con los curas, de una forma muy, como diría, de condescendencia, y eso yo decía, pero no es posible. Cuando llegué a Roma, estaba estudiando filosofía. Creo que pasé mi tiempo de filosofía sentado en la Plaza de España, mirando a la gente y buscando una respuesta a esa sociedad, y me fui al otro extremo, me metí a la parte izquierdista, ¿no? Porque pensaba que por ahí encontraría una verdad a mis preguntas, y tampoco, porque las dos, de hecho, lo vemos, ¿no? En lo que se pasa en los países, entre comillas, socialista o comunista, como el poder aliena hasta la persona que dirige al pueblo, ¿no? Como ese mismo poder justifica un cambio de constitución, por ejemplo, como lo vemos en Bolivia, ¿no? Entonces yo veo todo eso y digo, ¿cómo es posible que cuando uno inicia, por eso digo, para mí, que el Papa Francisco hasta ahorita no ha sido corrupto por el poder, para mí es un milagro. Es un milagro, porque hay científicos en Suiza que hicieron un análisis de estudios de neurología diciendo que en el momento que uno ocupa un puesto de director, recuerda que en este momento no es el director, es su sistema de funcionar cambia. Y una persona que es tímida, que viene a ser director, puede ser tremendamente dictatorial y ofensiva hacia sus empleados, y eso fue comprobado, ¿no? Entonces yo digo, es un milagro que el Papa Francisco, con el poder que tiene, mantiene una situación tan de servidor para con el pueblo, ¿no? Y pide a los pueblos, nos pide a nosotros que actuemos así también. Ahora, para mí la ciencia, pero sí, exactamente. Algún efecto tenía que tener. Los argentinos siempre tienen la razón. Son buenos psicólogos también, todos. Ya perdí. Se está sabotando. El Papa Francisco. No. El alto enfermo de poder. No, decías para mí la ciencia. ¿Perdón? Decías para mí la ciencia. Sí, para mí la ciencia, muchas gracias, Mario. La ciencia no tiene, para mí, no son enemigos irreconciliables. Para mí hay una compatibilidad entre ciencia y fe, y una tiene que ayudar a la otra. Y siento que es importantísimo. Y hice una búsqueda, gracias, hay muchos científicos, físicos, que son de creencia, como tú dices, no necesariamente religiosos, pero de fe. Ahora, es cierto, doy nada más unos datos. En la revista Nature dicen que 7% de los miembros de la National Academy of Sciences norteamericana reconoce su fe, 7%, mientras que 72% se declara ateo. En su homóloga británica, peor todavía, en el Royal Society, el porcentaje de creyentes es aún menor, un 3% frente a un 79% que se considera ateo. Sin embargo, para contrastar los datos, en la sociedad americana, ahora no sé si esto viene del fundamentalismo gringo, se dan la vuelta y solo un 3% asegura no creer en ninguna divinidad.
acabo. Gracias. Antes de dar paso a la participación de Ramón Peralta y Fabi, me gustaría invitar al público a que formule, que vaya pensando, que vaya estructurando una pregunta. La tercera ronda será la ronda donde el público podrá emitir, podrá postular alguna pregunta. Les pido de antemano, Echar porras. exacto, echar porras también. Les pido de favor que se ciñan a solamente hacer la pregunta, a menos que quieran agregar un comentario que apuntale la pregunta, pero concéntrense en hacer la pregunta. O sea, no tiran rollo. Exacto, las palabras no tienen rollo. ¿Okay? El tiempo es limitado. Gracias. Retomo donde Graciela dejó el dato, y contrario a ese dato, yo tengo otro en donde el grupo que desde el punto de vista de creencias o falta de ellas ha crecido más rápido en Estados Unidos es el de los ateos, que ha superado el 25% de la población, la gente que no cree en ninguna religión. Entonces, y eso resulta ser cierto a nivel mundial. El número de personas que cada vez creen menos, o que se declaran ateos, o que no tienen ningún vínculo con alguna religión o fe, es el que más crece, y hay arriba de 1.000 millones de seres humanos que están ahí. Entonces, digamos, el que algo sea popular o no, no lo hace correcto. Uno de mis personajes es Bertrand Russell, que me hizo una especie de religión del agnosticismo. Decía, y en realidad estaba pensando en los comunistas, decía, una estupidez compartida por 60 millones de personas sigue siendo una estupidez, entonces no lo hace un buen argumento el que haya más gente. Pero el hecho de que estos datos que te adelantas y me van al punto, es que ciertamente la religión, en mi punto de vista, no es compatible con la religión, porque... Con la ciencia. Ya no sé qué decir. Creo que estoy empezando a creer. Alguna persona me dijo, es que tú cambiaste la religión por la ciencia, esa es tu religión. Digo, no, mi religión es que no tengo que creer en nada. Parte del punto es que uno se basa en la evidencia y formula una serie de conceptos para explicarlos sin necesidad de recurrir o a alguna autoridad de dudosa veracidad o textos perdidos en la historia que fueron escritos después de que los protagonistas estuvieron ahí. Y entonces no es nada claro si quien dijo lo que se dice que dijo ocurrió, etc. Entonces los textos sagrados, sin excepción, fueron siempre escritos al menos 50 años después de que falleció el protagonista. Y el otro elemento es ¿qué comparten los conocimientos científicos? Por un lado, tienen un carácter permanente de ser inacabados. La ciencia, las ciencias van construyendo el edificio, el conocimiento de su área, y la idea es eventualmente tener algo un poco más generalizado. En otras palabras, si algo falla, lo cambiamos. Aquí no hay dogmas. La evidencia, los experimentos, nuestros modelos, cuando dejan de funcionar, construimos otro, y a veces es muy difícil hacerlo. Hoy en día hay problemas graves en la física. Tenemos una parte de la física que nos explica mucho y otros que no nos explican casi nada, y va a haber una revolución, no sé si nos toque verla, pero va a haber un cambio sustancial en la física. Pero la nueva física va a tener que explicar lo que explica la presente más lo nuevo. Y así funciona. Las religiones son todo lo contrario, están acabadas, esto es incólume, estos son los dogmas. El que no le guste, pues no está en la religión. Así de fácil. El otro aspecto es el carácter universal de la ciencia. Es la misma ciencia en Burundi, en Venezuela, en Canadá, en Alemania o en México. Podemos debatir sobre la interpretación de si la ecuación, la predicción o el experimento, pero eventualmente esta discusión entre pares siempre está como parte esencial, la crítica. Mientras que en la parte de la religión, pues no hay crítica. Yo fui educado católico, decían, a mí me impusieron el marxismo en Cuba, a mí me pusieron el catolicismo en México. No es un país como el suizo que era anticomunista, el mexicano es católico y peregrino. En el sentido de que, bueno, la Virgen de Guadalupe siempre está para todo, etc.
Y uno tiene que desembarazarse de eso para empezar a formular sus propios criterios, ideas, etc. Entonces está la intimidad y la particularidad de la religión. No hay dos personas, yo aseguro, que crean lo mismo. Los que se creen musulmanes, se creen católicos, se creen de la cienciología, tienen conceptos distintos en la cabeza y basta con ponerlos a platicar. Cuando se responden algunas de las preguntas, muchas de ellas inventadas por motivo de la fe, resulta que no se creen las mismas cosas. Y finalmente es totalmente reproducible lo que hacemos en la ciencia, en cualquier parte. En la religión, otra vez, es la parte humana de organizarse alrededor de un grupo de creencias y de ritos y demás cosas. Pero eso es totalmente individual. Cada persona tiene su propia creencia y al final ni siquiera conocen su corpus de dogmas, de ritos y cosas así. Parte del problema de muchas de las religiones es que todo el mundo tenga claro lo mejor que se pueda en lo que debe creer y en lo que debe confiar. Yo con eso por lo pronto lo dejaría y pues ya habrá más. Muy bien, gracias. ¿Algún participante del público tiene alguna pregunta que quiera formular? Ya sea algún participante o quiere lanzar una pregunta, a ver quién de nuestros queridos exponentes la responde. Yo no encuentro que la religión sea algo acabado, dogmático. Bueno, la religión puede que la fe no, o las mismas experiencias, y la religión ahora en todas sus búsquedas y con el ecumenismo y toda esta apertura, yo siento que va mucho a la búsqueda de sentido, a lo que tenemos en común, a esa necesidad de crear fraternidad, de trabajar por la justicia. Entonces, el que sea algo cerrado, acabado, no va con mi experiencia de fe, de vivencia de fe, de vivencia de iglesia. Yo, mexicana, también haciendo el catolicismo, fui monja 12 años, estudié arqueología y dije, qué manera de complicar el evangelio y la sencillez de las enseñanzas de Jesús con la bellísima verba y su mamá. O sea, no se oponen. O sea, cuando realmente estás buscando el progreso, una sociedad mejor, una fraternidad, no se opone ni ciencia ni religión. Entonces no sé en qué te vas para decir que está acabado, en que está inamovible. ¿Esa es tu pregunta? Sí. ¿En qué te vas? ¿Vamos a ir contestando? No sería bueno, a lo mejor una Una ronda, ronda de luego cada uno preguntas. puede comentar. A lo mejor alguien tiene que comentar sobre lo que dijo Laura, además de mí. Abierta a los tres panelistas. Yo, entre religión y me gustó mucho esto de religión y creencia y distinguir entre eso, ¿no? Porque siento que cuando hablas, y fe, sí, cuando hablas, tú hablas mucho de la religión establecida. Yo soy físico y tengo una fe, no soy necesariamente religioso, pero creo en algunas, ¿no? Y la pregunta es, para los tres, es ¿qué tanto la ciencia se encarga más de responder la pregunta de cómo y la religión o la creencia en por qué, ¿no? Yo creo que es una distinción que sería bueno escuchar la visión que tienen de eso. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Uno de los panelistas habló de que existe la compatibilidad entre la religión y la ciencia. A mí me gustaría que desarrollaran más esta idea y que plantearan cuáles son esos puntos de contacto, si existen. Ok, muy bien. Última pregunta. También voy como un poco lo que dice Patricia. Mi pregunta sería si han visto, se han imaginado algún puente que pueda unir la religión con... No la religión, quizá me iría más por el lado de la fe y la ciencia. Ok, muy bien. Gracias. Sí. ¿Qué pregunta quisiera responder? No, que puedo responder. Ok. Si uno mira, ¿no? Creo que la institución católica, por ejemplo, que es más que la fe, es la religión establecida, nunca se ha cerrado a la investigación. Al contrario, es ella que ha fomentado, creado universidades, colegios, hospitales.
y que tienen entre su rango grandes físicos, grandes matemáticos, grandes filósofos, ¿no? Hay monjas que trabajan en el CERN en Ginebra, ¿no? El Centro Europeo de Research, ¿no? Nuclear, que son mujeres de fe, ¿no? Pero de mujer de pie, nada de obscurantismo, nada de chiquita, ¿no? No, como uno a veces imagina la religión, bloqueada, cerrada. Yo siento que hay una iglesia que al contrario, el Papa Francisco, y hablo del Papa Benedicto antiguamente, que es un gran científico, un hombre que justamente para unos no era tan humanista como Francisco, ¿no? Que es más cerca de la gente. Benedicto era un hombre cerebral, muy preparado, ¿no? Que amante de la ciencia, muy amante de la ciencia, que ha promulgado, y el Vaticano tiene, de hecho, al interior de su recinto, centros de research, de investigación, a forma internacional, tienen hasta en Estados Unidos, ¿no? Centros que son del Vaticano, en Estados Unidos, que buscan un poquito la comprensión de las otras esferas. Entonces yo digo, no es una iglesia cerrada, al contrario, para mí digo, es una iglesia muy abierta. Cierto que tiene dogmas, pero los dogmas, también hay crítica en la iglesia, no se preocupa, hay mucha crítica, ¿no? Más que uno piensa. Y más aún cuando uno mira a Francia, por ejemplo, el pueblo francés, yo no soy francés, soy suizo, pero es un pueblo crítico, muy crítico. Y siento que la fe para mí sigue siendo compatible con la ciencia y una esclarece la otra. Muy bien. Yo quisiera comentar un poco sobre estos puntos que entre religión y creencia, yo creo que son indistinguibles en tanto que la religión lo que hace es de alguna manera incorporar creencias, darles un corpus, un conjunto de ritos y decir nosotros todos somos los evangelistas, por decir algo, o tal sector, o en fin, definen lo que van a abarcar y entonces se ponen de acuerdo en eso. Entonces, para mí no es tan fácil separar religiones. La religión ciertamente es la parte humana, organizacional, alrededor de la fe y las creencias. Ahora, cuando yo digo las creencias, estoy hablando de todo este conjunto de cosas que la gente acepta, asume, con cero fundamentos en la realidad que percibimos, todos. Ciertamente la gente que cree tiende a no ver con frecuencia la evidencia. Y entonces cuando uno les pone la evidencia enfrente, voltean a otro lado. Eso es parte de la discusión con mucha frecuencia. Y algo en lo que quería yo enfatizar era la parte en donde se mezcla la creencia, la moral y un conjunto de cosas por hacer una mejor sociedad. Y yo creo que se están confundiendo cosas. Pareciera que los que hacemos ciencia, o los que decimos, miren, no hay que creer en cosas que no vemos, no nos interesa la sociedad, las personas, el amor, la caridad, etc. Y hay gente que dice, sí, pero todos esos valores morales vienen de la religión. Es falso. Basta con leer la historia y la filosofía, los anteceden. El alma no la vas a encontrar porque no hay. Es una invención muy cómoda para poder hablar de la parte más abstracta, sensible del ser humano con respecto a los zapatos y las tortillas. Pero en ese sentido, digo, no es que hay un mundo material y uno allá quién sabe dónde. Aquí están los pensamientos, están metidos en el cerebro, no están en el corazón, más que en forma metafórica, que este es un músculo y que puede estar ahí sobre la mesa latiendo y luego se pudre. Pero el cerebro es donde generamos ideas, generamos sentimientos y emociones, y si todos luchamos por lo mismo, en el fondo uno diría, mira, ¿qué importa que unos crean o qué importa que otros no crean? Juntémonos para hacer este planeta más vivible, más armónico, busquemos un sistema social mejor que el que tenemos, no hemos encontrado ninguno. Claramente el socialista está dudoso, el capitalista es un desastre y no tenemos nada mejor que decir, no, la democracia. ¿Cuál es la democracia? El que vamos y votamos, eso no es suficiente. Ahí vamos a tener, espero que no, a Trump subido quién sabe dónde, o al otro personaje
cruz, que está, creo que no sé si está peor, pero a uno le espanta que eso ocurra. Si queremos un mundo mejor, lo que tenemos que hacer es los seres humanos ponernos de acuerdo. Pero eso no elude el conflicto que yo subrayo entre ciencia y religión, porque la ciencia, contrario a lo que muchos creen que tiene que ver con explicar nuestro mundo, se pelea con la religión, porque las religiones, las fes, todas se meten con el mundo. Y la prueba es que ha habido y sigue habiendo estos conflictos entre el creacionismo, que hay gente que cree cosas muy pintorescas, como que Dios puso a los pollitos, a los seres humanos y a los dinosaurios todos juntos. Eso no es cierto, nunca ocurrió. La gente educada, aún creyente, dice, sí, bueno, entendemos la evolución de las especies, etc. Pero cada vez que la ciencia aborda algunas de las preguntas y de las respuestas que pretendió equivocadamente dar a las religiones, pues se genera, entre comillas, un pleito. Entonces, el diluvio, no hay ninguna evidencia de eso. El Génesis está lleno de cosas falaces que hoy sabemos falsas. No hubo una primera pareja, etcétera, etcétera. Y seguramente hay otras cosas. Ojalá la ciencia tuviera la mitad de las respuestas. Hay muchas más dudas que respuestas, pero hay una estrategia para construir las respuestas. No es el rollo que tira alguien o el recuerdo de otra cosa, sino la evidencia, la construcción de conocimiento que podemos remachar, reproducir y aclararnos y estar de acuerdo entre todos. Antonio, ¿gusta un poco el pensamiento? Yo considero una cosa como el profesor Fari, que en realidad hay una cuestión que es importante y yo creo que en la mayoría de las religiones, que es el dogma. O sea, el dogmatismo, sobre todo el dogmatismo, pues, ha hecho daño a la humanidad, ha hecho daño a la propia religión, ha hecho daño a la ciencia, porque ha frenado el avance científico. Y de esto tenemos conocimiento todo de lo que ocurrió en el medioevo en Europa, ¿no? Este dogmatismo no viene de la hermenéutica, algo que tampoco tiene discusión dentro de la fe cristiana de las religiones, que simplemente establecía un dogma de fe, como decía el profesor. O usted entra por esta creencia o usted se va. Incluso pudo haber sido, de hecho, mucha gente coge todo muy crudas represalias precisamente por no creer ese dogma. En ese sentido, yo creo que no podemos dejar de reconocer este pesado lastre que ha tenido la historia de la religión que más nos toca a nosotros, la católica y la denominación cristiana, ¿no? A lo largo de tantos siglos, ¿no? Me da la impresión de que esto ya se superó hace mucho tiempo, me da la impresión que la iglesia es una sinfonía, ya me estoy refiriendo a la religión, o sea, ya no estoy en el tramo fe, no estoy en el tramo creencia, no estamos en el tramo religión, no, estamos en el tramo más de iglesia de la fe. Creo que todos tenemos experiencias más cercanas, ¿no? Que es, repito, la católica y las denominaciones de tipo cristiano. Y me parece que ya eso se deslastró en una muy buena medida frente a este tipo de, no sé cómo llamarlo, contradicción, contrapunteo, enfrentamiento entre la iglesia y la religión. Creo que el dogma ha sido superado en gran parte. Esto fue un proceso lento, no fue tampoco un proceso que se dio de un día para otro. En medicina decimos que hay algunas enfermedades que terminan por crisis, o sea, que terminan abruptamente, otras por lisis. Despacito, poco a poco se va curando. Me da la impresión de que la iglesia se curó así poco a poco. Quizás haya dado un salto en el orden social, no sé, a partir de red igual, una encíclica. Todavía le falta. Todavía le falta. Yo creo que sí. Es que en sentido realmente hay una cosa, ¿no? Viniera de suponer que las religiones como un cuerpo social que son, pues tengan sus aciertos y tengan sus errores. Incluso como cuerpo social que son, y en un dilatado periodo de tiempo, pues han tenido oportunidad de cometer barbaridades y las han cometido, por supuesto, de la misma razón, de la misma manera que en ocasiones hay científicos por ahí que quizás también han cometido barbaridades, no me voy a meter en este rollo. Pero en fin, creo que esto es una cosa que hay que destacar de las religiones,
tender puentes entre una y otra. Que quizás la fe, no estoy hablando de la religión, entiéndase siempre que haga una buena separación entre unas y otras, ¿no? No sé, que quizás que la fe empuje en algún sentido la creación científica, el pensamiento científico, el conocimiento científico, no solo comprenderlo mejor, sino estructurarlo mejor, utilizarlo mejor. Y no veo contradicción desde ese punto de vista, y creo que también la ciencia tiene la oportunidad de estudiar las religiones desde el punto de vista científico. O sea que nosotros también podemos decir, bueno, vamos a aplicar la ciencia para el estudio de la religión. Muy bien. Esto no sería una pared, sería un bridge. Muy bien. Justamente explorando esta cuestión de ciencia y religión, me tomé la libertad de tomar el concepto, la definición del diccionario de la RAE, y es muy interesante lo que menciona, lo comparto. De ciencia viene del latín scientia, y dice conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eso es lo que menciona sobre ciencia. Y sobre religión dice lo siguiente, de latín religio, onis, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esto es lo que la RAE, un diccionario reconocido oficialmente en la lengua español, es lo que define esta cuestión de ciencia y religión. Partiendo de este punto, me gustaría hacer una ronda nuevamente, tratando de responder estas preguntas que generaron el público, tratando de desarrollar más, tal vez de una manera más aterrizada, cuáles consideran ustedes que son las uniones o las separaciones o los paralelismos o las diferentes trayectorias tanto de ciencia como de religión. ¿Alguno de ustedes quiere iniciar? Sí, yo quisiera volver al punto en donde de alguna manera a veces confundimos el quehacer de un científico o el quehacer de un religioso con lo que la sociedad necesita o hace. De alguna manera, cuando, por ejemplo, decía Antonio, hay científicos, y no se quiso meter, pero científicos que se dedican al desarrollo de armas. Esos, más que estar haciendo ciencia, lo que están haciendo es algo peligroso para matar a otros. Que la ciencia produzca conocimiento del que abusan otros, algunos de los cuales también son científicos, pero la sociedad en su conjunto es otra historia. Es como la religión. Para muchos de aquí, la fe que tienen y que los hace sentirse cómodos, decía Graciela cuando empezó, yo no vengo a defender nada, pues no tiene que defender, él tiene una fe. Y eso nada tiene que ver con los conflictos de los musulmanes hoy en día, no en el pasado, o con las perversidades de los curas católicos abusando de los niños en Irlanda, en México. Melchor Maciel, ese que murió impune gracias a los dos papas anteriores. El problema es de esos papas, que además uno es santo, pues yo entiendo menos la santidad, pero el problema no es de la fe, sino de que la gente hace las cosas mal, son personas, y esas personas hacen burradas, igual de un lado que del otro. Yo hablo un poco de la parte como más profunda, de la parte conceptual, del quehacer de la ciencia y el quehacer de la fe. Y ahí es donde, insisto, no son compatibles, porque la religión pretende explicarme de dónde vino el mundo, que Dios hizo todo. Perdón, no necesitamos a Dios para explicar casi nada del origen. Hace 50 años teníamos ideas muy vagas de dónde venía el universo. Hoy en día le ponemos fecha. Y uno dice, no, pues es que jalada, ¿de dónde lo sacaron? Mira, es muy fácil, nomás vemos dónde está todo y cómo se mueve. Y le volteamos el tiempo y todo se regresa. Pues ahí empezó y podemos casi cronometrar. Hace 13.800, poquito
lo menos, millones de años, y cada vez le agregamos una cifra. Igual, nuestras teorías se modifican y lo tenemos que cambiar el número por un número a lo mejor más grande o un poco más chico. Pero contra lo que dicen las religiones, nada tiene que ver. Desde las barbaridades de que hace 4.000 años, 328 y 4 días se creó el universo. ¿Qué? Y los árboles se crearon aquí, luego los humanos. Perdón, o son metáforas, alegorías para explicarle a la gente en una época allá perdida, a decir eso es la forma en la que empezó el mundo, perdón, pero no checa con lo que vemos, medimos y demostramos en los laboratorios. La teoría de la evolución es una teoría, es el hecho de la evolución que demostramos en laboratorios analizando millones de secuencias de generaciones, por ejemplo, de microbios que mutan, les hacemos ajustes y vemos cómo evoluciona. La evolución no es un concepto ahí raro que el pobre Darwin se inventó para echarse encima a la sociedad británica. Es la columna vertebral de todo lo que es la vida en este planeta. En otros planetas a lo mejor es otra cosa, pero así funcionó aquí. Y así en muchas cosas. Los átomos, nadie ha visto átomos, ni los vamos a ver, son muy chiquitos. Lo que tenemos es un montón de instrumentos que nos dicen, yo creo que allí hay algo, es una hipótesis maravillosa, es la columna vertebral de la física, pero no los vemos. Pero con eso podemos explicar todos, el agua que él separe y ponga ahí su cuaderno y no se evapore, etc. Yo te escucho hablar mucho de la Biblia como una forma científica, y la Biblia no es científica. No, de eso estoy completamente de acuerdo contigo. No es historia. Es un libro de revelación, es una pedagogía para comprender un poquito quién es Dios. Y de hecho, eso se lo puedo decir para mí, mi creencia, matan a Cristo porque va en contra de su institución. Sale de ese aspecto retributivo donde había que pagar constantemente haciendo méritos o sacrificios o sangrientos para aplacar a Dios. Y Jesús y los profetas contestan constantemente esa forma, esa imagen antropomórfica que tiene, ¿no? O sea, yo digo, el peligro es conseguir los libros sagrados, entre comillas, como libros científicos. Son libros de revelación. Se revela algo, se revela a alguien a través de dichos. Sabemos muy bien, el libro de la Génesis es el primero en la Biblia, pero fue escrito 1500 años después del primer libro, que es el Éxodo. Entonces, no hay una forma histórica, académica de cómo se explica la creación, de hecho. La Iglesia acepta, claro, con dificultades, anteriormente, acepta difícilmente la evolución, pero no fue tanto la Iglesia católica como ciertas iglesias fundamentalistas, como lo vemos de ciertos personajes que se presentan a la presidencial en Estados Unidos, ¿no? Que son peligrosos para la ciencia, en su forma de ser. Así que para mí hay que tomar la Biblia con mucho discernimiento. Y curiosamente, al contrario del Corán, que no se puede discutir, no se puede criticar, no se puede analizar, no se puede hacer una exégesis, la Biblia tenemos miles de gentes profesionales que hacen exégesis, que tratan de entender forma arqueológica, sociológica, económica, cultural, cuando fue escrito, si exactamente fue escrito así, y el porqué y la definición de cada palabra tomada en su contexto. No se toma eso como una forma muy ligera. Por eso digo yo, critico la forma oscurantista de la religión, que es muy peligrosa y que apaga nuestra capacidad de hacernos libres por el conocimiento. Muy bien. Antonio, ¿algo que quiera complementar o opinar con respecto Como toda discusión, todos tenemos parte de razón.
Sí, perdón. Y creo que porque así nos ha dicho algo. Hombre, que es importante para el lector, que en realidad la Biblia no es un libro de interpretaciones de lo que dice la Biblia, y mire, quizás millones, ¿no? Independencia de cómo quiera ver el mensaje y cómo los intérpretes o los que se dedican a textos sagrados, etcétera, etcétera, pues interpretan cuál es la revelación, cuál es la palabra. Esto es algo que por lo menos para mí es complicado, creo que para los religiosos también va a ser complicado, ¿no? En cuanto a lo que decía el profesor Fabio, bueno, sí, efectivamente, yo voy a traer a colación una cosa, que es que la ciencia todos los días sabe algo nuevo. Lo que es igual, hoy sabemos algo que no sabíamos ayer. Los átomos aparecieron un buen día, que alguien nos descubrió determinados experimentos. Y lo mismo pasó con la electricidad. Lo mismo pasó con la energía atómica, y así sucesivamente. Y recientemente, no sé si ustedes conocerán a un señor que creo que es uno de los científicos británicos más ranqueados del mundo, el señor Hawking, un señor que tiene una esclerosis general electrónica, tiene que andar en un equipo especial, ¿no? Bueno, yo no sé cuántos reconocimientos científicos tiene ese señor. Ojalá yo tuviera la mitad de lo que tiene él, esa es la realidad. En fin, Hawking dijo, no busquen a Dios que no existe. Y eso lo dijo recientemente, ¿no? Alguien que tenía la teoría de que quizás por ahí en el espacio aparecía Dios. Ok, quizás alguien hace 500 o 600 años atrás dijo, no busquen los átomos porque no existen. Hasta el día que aparecieron. Ok. Hawking dijo, no busquen a Dios, a lo mejor aparece un día y nos sorprende, y los científicos entonces tendríamos que decir, bueno, lo que no pudo la ciencia demostrar hasta hoy, lo demostrará mañana. Es simplemente esa disquisición que les quiero dejar y bueno, ¿quién sabe qué nos deparará el futuro? Si supiéramos lo que nos deparará el futuro, bueno, a lo mejor no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces tendríamos la capacidad de adivinar y si yo tuviera la capacidad de adivinar, a lo mejor me iba a la Riviera Francesa, tomamos un bañito en la playa y dicen que es muy agradable, nunca he estado en la Riviera Francesa. Bueno, ¿qué posible? A lo mejor a dar una vueltita por ahí. Es mejor lo pero bueno, hasta ahora. Profesor Fabio, hasta ahora Dios no ha aparecido. Pero bueno, si mañana no se aparece, meta con ¿qué eso. vamos a hacer? ¿No? Aquí hay muchos que creen que sí se apareció. Sí, cómo no. Es el dogmatismo del cual acabo de mencionar. Eso no es un libro precisamente para criticarlo. Quería comentar de que, por supuesto, no es una sorpresa que estemos de acuerdo en muchas cosas. Claro. Y bueno, yo por supuesto jamás hubiera sugerido que la Biblia es un libro científico. Yo casi diría, en muchos sentidos es como lo contrario, ¿no? Pero es la fuente de la revelación de un conjunto de religiones, empezando por la judía. Y la revelación pues es parte de lo que nutre los libros como la Torah, el Pentateuco y después el Nuevo Testamento. Y también es lo que surte el Corán. Pues la revelación, o sea, los que creen eso, pues Mahoma hablaba con Dios y le decía, oye, mi mujer se acostó con aquel o no, y Dios le contestaba. Y es un evento, bueno, por cierto, eso entre otras cosas dio pie a los chiitas y sunitas. Pero este tipo de conflictos donde uno recibe la revelación y luego años después, porque pues, usualmente estos protagonistas no sabían escribir, alguien escribía lo que dicen que dijo después de entrevistar a otros. Y entonces, claro, el problema de la exégesis de esos textos es compleja y cada quien interpreta a veces lo que quiere, a diferencia de un libro científico que en principio es casi obvio. Y luego no es cierto, porque resulta que fulanito dijo que casi siempre, y alguien de pronto dice, ¿cómo que casi? Y se pone a investigar y luego resulta que con mucha frecuencia no, y entonces hay un nuevo corpus de conocimiento y de ciencia, en fin. Pero bueno, alguien decía, para terminar con lo que decía, miren, predecir es muy difícil, especialmente el futuro. Voy a dar dos citas, ¿no? de grandes
científicos como Luis Pastor, ¿no? Que dice, un poquito de ciencia aleja de Dios y mucha lo acerca. Yo diría un poquito de fe aleja de Dios. Aunque uno se mantenga en la religión, pero mucha se acerca. Dice Einstein, no puedo concebir un científico desprovisto de fe profunda. Dice, es imposible de creer a una ciencia sin religión. Son afirmaciones que ha dicho en su tiempo. También habría que hacer la exégesis de lo que ha dicho. Muy bien. El tiempo se acorta. Me gustaría, si alguien del público tiene una pregunta muy clara, muy contundente, que quiera realizar a alguno de los ponentes. Y menos de un minuto, pero más que una pregunta, creo que hay muchos conceptos que se están confundiendo. O sea, cuando se produce ciencia no se habla precisamente de que se llama tecnología. Y cuando están hablando de algo que se hace en el laboratorio con partículas físicas y el armar el proyecto Manhattan de la ONU, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay cuerpos técnicos para hacerlo. Otra es la base de ciencia, que es un científico. Alguien que hace diferentes cuestiones profesionales, puede ser técnico o sistemas de mantenimiento, pero no precisamente ciencia. Creo que hay muchos huecos en eso, y la fe pues también es un concepto bastante abstracto que no existe como tal en la ciencia. Para mí, por lo menos un científico con religión es casi como un carnicero que quiere ser vegan. Son cosas completamente que no tienen sentido. Pero la fe como tal, hay experimentos con animales que funcionan muy parecidos a la cuestión de respuesta, como en los primates. Entonces creo que los conceptos, y muchos se atraviesan porque no existe algo unilateral o algo, por decir, que se puede entender en esos conceptos. Ese es mi comentario, que hay conceptos que se manejan de manera muy bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien del público? Profesor, ¿se sorprendería usted si yo afirmo y le demuestro que la Biblia, sin ser un libro científico, en toda su referencia a algún aspecto de la ciencia, se adelantó a nuestros días? ¿Se sorprendería? No me sorprende que lo diga, pero me sorprendería que me mostrara un pasaje que antecede a lo que la ciencia hoy en día afirma. Pero en ese sentido haría yo un comentario que a lo mejor apunta en lo que está de alguna manera sugiriendo. El concepto de los átomos, que de alguna manera lo manejaron los griegos, en particular Demócrito, nos llega a través de una poesía maravillosa de Tito Lucrecio Caro, de Rerum Natura, en donde recoge el pensamiento científico, no científico, porque no hay nada científico en los griegos, el pensamiento griego, y nos trae lo que Demócrito y colegas hablaban de los átomos y les atribuyen ciertas propiedades. Es una especulación, no es ciencia. Y después de unos centenas de años aparece el concepto de átomo parecido a aquel, pero basado en la observación y la evidencia. Y entonces el átomo, cuando los primeros que empiezan a aislar los elementos y dicen, no, pues sí, hay unos cuantos ingredientes en todo lo que vemos y la variedad del universo. Hay 92 átomos en el universo conocido. No hay ni uno más. Voy a corregir. Hemos inventado el 93, 94 en reactores nucleares y tienen vidas muy, muy pequeñas y se evaporan. Pues. Pero son inventados en la Tierra, no existen en el resto del universo. Hay 92. Y el último acaba con el uranio. Todos los demás los vemos aquí en la Tierra. En ese sentido, hay una universalidad sorprendente. Pero esos átomos, cuando la gente empezó a separarlos y ver que todo estaba compuesto solo de esos 92, fue que empezamos a entender, pues entonces el concepto griego, la especulación de aquellos, resulta que tiene sentido. Usemos lo que es válido y que podemos usar para explicar lo que ahora medimos y construimos. Y en ese sentido, pues claro, uno puede
adelantar ideas que eventualmente se convierten en conocimiento científico, mientras no tenga un sustento en la evidencia, no lo es. Es una especulación y todas las tenemos y son sanas. Cuando hablamos luego del método científico, yo quisiera apuntar que esa es una quimera que inventan los filósofos. Los que hacemos ciencia no tenemos ningún método científico, pareciera que hay una receta, no la hay, porque entre otras cosas hay una parte de inspiración y cuando no está, no camina también. Hay una serie de procedimientos y cosas, pero hay otros elementos difíciles de aterrizar y son los filósofos los que les preocupa el conocimiento, bueno, pues toda la epistemología, y se inventaron el método científico. Los que hacemos ciencia seguimos una serie de procedimientos que no están escritos, ni hay un recetario para hacerlo, ¿no? No hay forma de hacer física sin que nos falle, pues a veces nos falla, a veces no tenemos la creatividad o no reconocemos lo que nos está diciendo la naturaleza. Gracias. ¿Y que tiene la mano levantada, André? ¿Gustas formular su pregunta o prefieres? No sé si hay ejemplos en la historia de científicos que se han convertido, que han descubierto una fe, porque sea a través de sus investigaciones, por ejemplo, o al revés, o que la perdieron después de haber de haber hecho investigaciones y que al fin no más fe. La fe para una persona como yo, desde mi juventud, es algo muy cómodo. No la presentaron como un seguro para estar bien, para experimentar la vida después de la vida aquí en esa planeta. Entonces, y la pusieron adentro de creencias y todo eso para que nosotros dócilmente siguieron. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere responder a esa pregunta? Yo tengo algunos ejemplos. Blaise Pascal, fue un científico y se hizo un místico. Isaac Newton se convirtió en un místico después. Anthony Flew, filósofo que fue ateo por años y al final de su vida decidió, no sé por qué estaba cerca de la muerte, tuvo miedo, ¿no? Pero afirma su fe, dice era necesario creer en Dios y se disculpa por ciertos argumentos que le enseñó cuando era docente. Darwin se volvió ateo. Al revés. Y Einstein, su Dios no es el Dios que compartiríamos aquí, es la naturaleza. Si uno cambia Dios por naturaleza, sí. O la naturaleza, en realidad él habla de la naturaleza. Exacto. No, tengo aquí todo un grupo de personas que son Copérnico, Kepler, Galileo. Claro que tuvieron conflictos con la iglesia, con la institución formal tremenda, ¿no? Newton, Bohr, pasamos, Mendel, que fue genético, Matthew Maury, un oceanógrafo, Charles Babbage, matemático, José Lister, cirujano antiséptico, Ateo que se convirtió. Johannes Kepler, mecánica, Carlos Linneo, sistema de clasificación, Samuel Morse, ¿no? El telégrafo, Sir James Simpson, ginecología, etc. Ha habido gente, ¿no? En su búsqueda. Ahora, yo digo algo importante, una fe sin duda no es. Se los digo, una fe sin duda no es. Porque creer que uno tiene la verdad es como si posee y por eso destruye el mundo, como lo vemos con los yihadistas y los extremistas, y como la Iglesia Católica ha vivido en su tiempo, porque fuimos yihadistas también nosotros, según defender la fe. Porque la fe para mí se reviste de duda y siempre uno tiene que seguir buscando. Ahora, la base de todo esto, que de los hermanos, para mí creo, es el amor. Si uno ama,
hay una revelación, y creo que todos los dicen en todas las religiones, amar al prójimo como a sí mismo. El chiste es que eso no se logra tan fácilmente. ¿Vale? Muy bien, ¿alguien del público que tenga la necesidad de hacer alguna pregunta específica, clara? ¿Alguien más? No, o confuso. ¿O confusa? Con lo que decía Andrés con relación a la fe, es el conflicto enorme que ha tenido otras cosas, la teología, entre la inmanencia y la trascendencia. O tenemos una vida terrenal y aquí se acabó de Cristo, ok, empezó y se acabó, o tenemos una vida que va más allá de lo terrenal, ¿no? Y eso ha sido objeto de discusiones durante siglos, que por supuesto no lo vamos a aclarar nosotros aquí, depende de un problema de fe. Yo soy de los que pienso que ojalá trascendamos. A lo mejor tenemos oportunidad de encontrarnos en otro sitio, en otra dimensión, en otro momento. Y aunque sea reconocer los errores del pasado, ¿no? Como nos transformemos en mosquitos. Muy bien. ¿Alguien una persona más? Levantó la mano. No, era simplemente un pequeño comentario, que me va a tocar hablar más adelante de la literatura, la religión, la creencia, etc. Citar las palabras de mi poeta amigo, dice: si Dios existe, es casi seguro que no soy yo. No son palabras. Muy bien, para cerrar este primer debate, me gustaría invitar a cada uno de nuestros ponentes a manera de conclusión, ¿sí?, en 3 minutos, ya sea que cierres todo lo que has venido haciendo su presentación o que quiera atender específicamente algo que haya quedado o que necesita atender. Entonces, voy a iniciar por el orden como sacaron sus papelitos, ¿sí? El número 1, por favor. Sí, en todo caso, como empecé, yo creo que la intención de tener una mesa, insisto, no de debate, sino de reflexión, es que cada quien se pregunte sobre lo que cree, lo que sabe, y trate de buscar hacerlo compatible, de hacerlo congruente, que con frecuencia uno cree unas cosas y sabe otras y nunca las confronta. Y esa es la intención. Yo creo que la presencia de todos y cada uno de nosotros se debe a que es un tema importante para todos. Todo mundo tiene que ver con estas dos cosas en el mundo moderno. En el antiguo no, porque no había ciencia. Esa empieza con el Renacimiento casi. Pero ciertamente nos toca a todos de diferentes maneras y nos debemos el buscar respuestas a las dudas, y a lo mejor nunca las resolvemos. Como decía Gracián, bueno, él habla de la fe, sin duda, pues no es fe. Yo creo que uno debe tener dudas siempre y de todo, en el buen sentido, críticamente frente a lo que tiene adelante, la información que recibe, lo que está escrito. Luego la gente dice, yo lo leí en un libro como si lo hubiera escrito Dios, y resulta que, bueno, todos aceptan que ningún libro fue escrito por Dios. El único lugar donde he leído es que eran las tablas de la ley, el dedo de Dios las escribió, pero se rompieron, lástima Margarito. Lo demás son dichos de la gente y escritos de múltiples autores. Muy bien, gracias. Gracias, por favor. Personalmente yo, bueno, doy las gracias a ustedes que toman su tiempo para escucharnos, ¿no? Ayer anoche alguien que también es matemático, curso en una universidad de Estados Unidos y me llama y me dice, no, yo tengo un debate. ¿Cómo? ¿Todavía se da debate? Eso era en los años 60. Pues fíjense, en Francia ahora, por lo que está pasando con la política francesa, los jóvenes están tomando las plazas de sus ciudades para discutir, para hacer debates políticos. Claro, hay una forma anárquica a veces, porque hay unos que se aprovechan de eso para hacer tonterías, pero de hecho les da la oportunidad a que cada uno lanza ideas. Y tienen ellos también 5 minutos, no más ni menos. Hay un respeto en todo eso. Y yo le doy las gracias a Ramón, que nuestro coordinador, que tuvo la
valentía de lanzarse a invitarnos para ese debate. Y a ustedes gracias por escucharnos. Gracias, Gracián. Y por último, Antonio. Yo creo que, en primer lugar, tengo que agradecerles a ustedes la invitación que me han hecho a participar en muchas construcciones de debate, ¿no? Que realmente ha tenido una altura académica, muy importante. He considerado esta actividad como muy positiva por la libertad que nos permite todos examinar nuestros criterios, nuestros puntos de vista y en realidad, mira, creo que esta es una labor que precisamente le corresponde a una manera de llevar nuestro nivel de conocimiento, ciencia, de saber y vivir y crear esa mejor. Les agradezco a todos ustedes que me han invitado. He contribuido a esto modestamente, rabo de orejas para Una oreja, otra oreja. mis compañeros y la verdad que se repite este tipo de que lo considero bueno. Gracias, Antonio Yaca. Por último, para cerrar este primer debate, me gustaría invitarlos y recordarles el segundo debate que se llevará a cabo el próximo jueves. De hecho, es por tal motivo que se llaman Jueves de Reflexión, Ciencia-Religión. Nos acompañará en el próximo debate Heidi Gutiérrez, una de las damas. También estará Francisco Canmarín aquí presente y Ramón Salgado Bagos también presente. Para cerrar, finalmente, de mi parte, gracias a todos ustedes por su tiempo, por escucharnos, a mis queridos panelistas por haber asistido. Y por último, quisiera entregar a cada uno de ustedes una pequeña constancia por esta participación. Ramón, una cosa, una sola mujer en este debate. Las mujeres son la mitad de la población mundial. Y las madres de la otra mitad. Muy bien, lo tomaré en cuenta. Ramón Ferrati-Fabi. Gracias, Diego. Justamente para cerrar es esto. Yo creo que la universidad tiene como uno de sus motivos, de sus objetivos, invitar a la reflexión. Aquel que no se reflexiona, aquel que no se cuestiona, o una de dos, o está muerto o ha perdido la vida. Gracias por haber venido. Ok, galletitas.